11 de la mañana con 45 minutos en todo el país. Vamos con nuestro móvil en vivo. Adelante, Laura. Gracias, Marcelo. Bueno, ya estamos en compañía del nuevo jefe de policía aquí en Maldonado, el comisario mayor retirado Herodes Ruiz, que vuelve a Maldonado, que vuelve a la jefatura. Primero que nada, le damos la bienvenida, Herodes. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, a Marcelo. Bueno, creo que volví a mi casa porque yo me sentí muy cómodo acá y como le he dicho ya a varias personas, llegar a mi casa es como que lleguen todos los ciudadanos de Maldonado y los habitantes de Maldonado. Bueno, hoy empezamos una nueva etapa y esperemos que tengamos éxito y que todo pueda salir bien. Nosotros le preguntábamos al ministro del Interior, ¿no? ¿Por qué Herodes Ruiz? ¿Qué va a ofrecer a Maldonado? ¿Qué es lo que le estaba haciendo falta al departamento? Yo lo que voy a ofrecer es trabajo, porque en todo lo que es tema de seguridad hay que trabajar y mucho y el día a día, porque ustedes saben muy bien, porque ustedes también son un estudioso de lo que es la seguridad, lo que pasa un día en una ciudad o en un lugar, al otro día no pasa y de repente pasa 20 días que no pasa nada. Y bueno, pero cuando las sorpresas son grandes, a veces nos complicamos y demasiado. En este caso Maldonado también, salió favorecido, por decirlo de alguna forma. Sé que le habían ofrecido ser jefe de policía en otros lugares, a los cuales había preferido no hacerlo. No, porque yo pensé que ya mi ciclo ya había terminado, pero ustedes se imaginen que con toda la gente que me quiera acá en Maldonado, que me llamen y me ofrezcan y que yo diga que no, pienso que le va a doler mucho a esa gente, porque es como que le estoy dando la espalda. Entonces prefiero aceptar, aunque pierda, pero aceptar y luchar para sacar esto adelante. ¿Cómo ha sido estos días de transición, por decirlo de alguna forma? ¿Se ha reunido con el comisario Pioli? ¿Han tenido alguna charla respecto a esa gestión que debe continuar? No, yo lo que hice fue respetar el mando de Pioli, porque ustedes saben muy bien que Pioli fue mi coordinador, fue mi subjefe, y yo me sentí muy feliz cuando lo nombraron jefe, y bueno, respeté hasta el último día. Yo a la jefatura de que me fui no había entrado nunca más y solo pasaba por acá enfrente y ahora, hoy por hoy, ya estoy adentro de la jefatura y bueno, y a partir de ahora lo que vamos a hacer es conectarme con la gente. ¿Cambios? No. ¿El comando, por ejemplo? No, quedan todos. Van a haber cambios de zona de repente para un tema de mejorar algo con respecto a los perfiles, nada más que eso. Pero yo no saco a nadie, podrá haber uno o dos, pero no influye en la seguridad. ¿El sistema de trabajo dentro de las zonas van a seguir siendo más o menos? Igual y con mi apoyo como lo di siempre. Si hablaban de varios puntos más complicados que otros, creo que por ahí va a ser donde va a apuntar más fuerte. Sí, porque hay lugares que tengo que ir ya, como por ejemplo San Carlos. Después me dijeron que Pan de Azúcar está complicado, bueno, vamos a ir. Yo quiero ir al lugar, hablar con la gente y ver qué es lo que está pasando. Primero hablar con los alcaldes y después hablar con la gente, ¿no? Le agradezco mucho estos minutitos. Bueno, nos demoramos un poquito justamente porque se iba el ministro Heber, había que acompañarlo. La invitación queda hecha para que nos acompañe en el estudio cuando quiera. Con mucho gusto, todo indica que a partir de la semana que viene vamos a organizarnos y estamos a las órdenes. Muchísimas gracias, Herodes. Bueno, nos vemos, chao, hasta luego. Marce, bueno, fueron las palabras entonces del ahora jefe de policía de Maldonado, comisario mayor retirado Herodes Ruiz, quien te cuento, así como charló con nosotros, lo hizo justamente también con el ministro, con el resto de las autoridades, muy contento por volver a Maldonado. Estuvo charlando también con los alcaldes, preguntándole cómo venía la cosa en materia de seguridad, así que bueno, vino con muchas ganas, con mucho impulso, y así fue la ceremonia, tal como lo dijeron. Cortita, con ustedes pudieron escuchar las palabras también del ministro Heber, que fue breve, una ceremonia corta, breve, y se retiró. El ministro justamente se retiró recién, por eso nosotros nos demoramos un poquito también en charlar con Herodes Ruiz. Si te parece, nosotros volvemos contigo, nos vamos a quedar un poquito más por acá y enseguida nos reencontramos. Muy bien, gracias Laura, gracias Marcelo, volvemos con ustedes más adelante. Ahora venimos al piso porque vamos a recibir a nuestro próximo invitado, es el doctor Mario Escaso, médico de profesión, historiador,
que bueno, hace un planteo, inclusive envió una carta al subdirector de Cultura de la Intendencia Maldonado, el doctor Fernando Cairo, referida a lo que significa la batería de la Aguada. Doctor Escaso, bienvenido a la mañana del 11. Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí estamos hablando de algo, de un contexto histórico, arqueológico, con mucho valor patrimonial. Primero vamos a poner en contexto de qué se trata, qué es la batería de la Aguada. Perfecto. Ustedes saben que la bahía de Maldonado, desde el descubrimiento a principios del siglo XVI, o sea, del 1500, fue el lugar de visita obligada de las expediciones que venían de Europa. ¿Por qué? Porque era el lugar más seguro para anclar y descargar los bidones de agua de los navíos, cargarlos en chalupas, embicarlas en la tierra, en la arena, llevarlas rodando a un lugar donde cargar de agua. Eso parece ahora anacrónico, ¿no? Pero eso había que hacerlo, ¿verdad? Es decir, un viaje que generalmente se planificaban desde fines de otoño hasta a principios, llegaban acá en el verano. Imagínese la escasez de agua, ¿verdad? O sea que el agua que se usaba solo para tomar nada más, ¿verdad? Porque ni para cocinar, ni para lavarse, eso que vemos en los barcos todos afeitaditos, ¿cómo se afeitaban con agua salada? Era imposible, ¿verdad? O sea que la necesidad de tener un anclaje seguro, protegido, para poder desembarcar y tomar agua, eso no se daba desde la isla de Santa Catalina, lo que ahora le dicen Florianópolis, hasta aquí. Entonces, esta era una bahía de anclaje protegido y la Cañada de la Aguada era el lugar donde se proveían todos los navíos. Por eso Juan Díaz Solís tomó posición de las costas precisamente acá, porque era un lugar de anclaje donde se podía desembarcar. Y en el siglo 18, cuando se empezó en 1755, después de 1757 se asentó la población, en la inmediata guerra que se produjo, que fue la Guerra de los 7 Años, el gobernador de Buenos Aires planificó lo primero una defensa del lugar de desembarco y de la Aguada, que era la batería de la Aguada, que imagínense en el arroyo de la Aguada, entre la parada 23 y 24, y esto está colocado en la parada 25, ¿verdad? Es decir, en el lugar de protección de los cañones. Que son estas imágenes que estamos viendo. Eso mismo, eso se construyó y se reconstruyó varias veces. La última reconstrucción la hace bajo la indicación de Rafael Pérez del Puerto, precisamente en la crisis de la alianza ahora del gobierno de España con el gobierno republicano francés, después de 1795, en la cual se crea en 1797 el cuerpo de Blandengues y se remodela y dice, fíjese la forma que tiene, y la ven en los forma planos, hexagonal. Ahí está, una forma hemihexágono, dice que es precisamente lo que reproduce el muro de cemento armado de esa batería. Esa batería que fue protagonista desde las invasiones inglesas, por eso los ingleses desembarcaron en la cañada del Molino, ¿no? Más de 1 kilómetro de acá, que era el tiro efectivo de los cañones de acá. Y después, sí, el 6 de febrero de 1813, la defensa del puerto de Maldonado por el comandante militar artiguista, que era Francisco Antonio Bustamante, que era de San Carlos, contra una flotilla española que vino de Montevideo. Fíjese las circunstancias, ¿verdad? Una flotilla española remonta al Paraná y desembarca junto al convento de San Carlos, en la zona de San Lorenzo, para arriar ganado y traer provisiones para embarcarla para acá. Ahí lo embosca los granaderos de San Martín, ¿verdad? Ahora, venimos a nuestra época actual. ¿Qué pasó? Déjame terminar. Sí. Lo emboscan y eso fue el 3 de febrero de 1813. El 6 de febrero de 1813, Francisco Antonio Bustamante, desde esa batería, dispersa una flotilla española. ¿Quién conoce eso acá? Es decir, ¿quién conoce el pasado de nuestra cosa? ¿Los habitantes de Maldonado? No lo conoce. ¿Por qué? Porque Maldonado en el año 1940 tenía 6.000 habitantes. Ahora multiplicamos por 20 la población, que han venido de todos lados. Tenemos niños fernandinos ahora, sí, de padres de minas, de madres de Rocha, de abuelos de 33,
con maestras que son de Tacuarembó o de Trinidad. ¿Quién enseña la historia local? ¿La conocen la historia local los habitantes? ¿Lo consideran su patrimonio? Ese es el gran desafío. Tampoco los políticos locales lo consideran su patrimonio. ¿Por qué usted mandó una carta a Cultura de la Intendencia? Porque existe una iniciativa de un empresario que lo he oído decir que los ediles en una reciente sesión de la Junta Departamental dijeron que es un hombre muy serio desde el punto de vista empresarial. Sí, es hijo de otro empresario que fue uno de los inversores de las obras de Pintor Rizo, que es un hombre muy serio. Sí, bueno, aceptemos que en el año 1984 esto fue declarado Monumento Histórico Nacional. O sea que fue declarado al mismo momento que la iglesia de Maldonado, que la iglesia catedral de Maldonado, que la iglesia de San Carlos, que la Torre del Vigía, que el cuartel de Dragones, las baterías de la costa. Perfecto, es decir, que este hombre, eso fue hace 40 años, este hombre que lo compró, sabía que esto era un bien nacional, preservado como un bien nacional. Alguien le informó que eso se podía allanar, porque si es un hombre tan serio como inversor, debemos considerar que al hacer una compra de un terreno que es patrimonial... Pero él sabría que era patrimonial eso está anexo aparentemente en el Catastro Nacional, ¿verdad? O sea que además es un bien que queda sobre la costa. Si bien salió del dominio público a principios del siglo XX, ¿verdad? Y fue escriturado, un señor hizo una casa arriba de eso, eso salió del dominio público, como toda esa zona, ¿verdad?, que está de la Costa de las Delicias, desde la Rambla de las Delicias hacia el mar. También eso necesita no solo el trámite anómalo que se hizo, porque se hizo pidiendo anuencia para hacerlo a la Intendencia de la Junta Departamental de Maldonado, cuando hay que pedirle anuencia precisamente a la Comisión Nacional de Patrimonio, que es la custodia de esos bienes, y también a la Dinama, porque eso es construir un edificio de apartamentos sobre la playa, ¿no?, a menos de 150 metros de la marea más alta, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? No posible que ignorara todas esas circunstancias el hombre, es decir, dijeron que era muy serio, seguramente lo es un empresario responsable de sus empresas, pero había muchos interrogantes, ¿verdad?, que hacer. ¿Y ahora qué es lo que se pretende? Porque bueno, estas imágenes que estamos viendo, imágenes de dron, son imágenes actuales, ¿verdad? Actuales, ahí está. Así es como está. Este señor contrató a 2 arqueólogos que se presentaron en la Comisión Departamental de Patrimonio. Uno de ellos dijo que era especialista en prospecciones submarinas. Esto está a flor de tierra, ¿verdad? Empezó a correr por algunos funcionarios de la Dirección de Cultura y por ediles de que los arqueólogos que habían venido no habían encontrado nada ahí. Ahí veíamos esos cuadraditos encintados. Los cuadraditos esos de las excavaciones que están en cosas. Lo primero que me llama la atención es que yo soy un pobre médico, no tengo conocimientos de prospección arqueológica, pero lo que he visto en excavaciones arqueológicas es hacer una trinchera, ¿verdad? Una trinchera es un corte alargado, ¿no?, y en forma perpendicular a donde uno espera que esté el muro, ¿verdad?, es decir, anterior. Y fíjense que la mayoría de esas excavaciones se hicieron lejos del muro, ¿verdad? Fíjense, la gran mayoría están a más de 10, 12 metros piense que una explanada para que se corra un cañón, no debe tener más de 10, 12 varas, o sea, estamos hablando de 10 metros a lo sumo, ¿verdad? Es decir, piense en una pieza de artillería que tiene que tener un retroceso, ¿verdad? Más o menos son 10 metros, ¿no? Es decir, 10, 12, no es más. Es decir, que mírense que la mayoría de las excavaciones están hechas por fuera de eso. Es decir, si yo contrato un abogado es para que defienda mi posición, ¿verdad? Espero que los arqueólogos yo contrato defiendan lo mismo, ¿verdad? Y dijeron que no habían encontrado nada, ¿no? Parece mentira, ¿no? Una excavación, fíjense lo que costó correr del lugar la batería del medio, ¿verdad?, con una cimentación de cemento, que no haya nada. Las piedras de la explanada fueron retiradas
por las autoridades municipales desde 1895, cuando se trajo el Marco de los Reyes a la Plaza de Maldonado, no tuvieron más tino de que sacar piedras de esa batería y ponerlas debajo del Marco de los Reyes. Y cuando se restauró en 1898 la Torre del Vigía, muchas de esas piedras también se utilizaron para colocarlas alrededor de la Torre del Vigía. Seguramente era más fácil traerlas de ahí que traerlas del Cerro Pelado, ¿verdad? Es decir, que era donde estaban las canteras de esas piedras, ¿no? Que son las mismas que hicieron el cuartel de dragones. Si se fijan en los basamentos del atrio de la iglesia, son las mismas piedras, ¿verdad? Usted aquí que está planteando una situación de no cuidado del patrimonio, una situación de trámites que no se hicieron, una situación de irregularidades de otro tipo. La primera cosa que yo estoy planteando es un desconocimiento del patrimonio por parte de autoridades municipales. Se desconoce el patrimonio. También lo desconoce el pueblo de Maldonado, por lo que yo dije. No hay una identidad del pueblo de Maldonado que defienda se ha diluido sus la cosas. identidad. Por supuesto. Imagínense esto haciéndolo en Colonia, que alguien haga un edificio de apartamentos en la ciudad vieja de Colonia, ¿verdad? O en Minas, o en Paysandú. Es loable de eso. Tenemos acá ediles que dicen yo soy de 33 o yo soy de Minas, y lo dicen públicamente. Imagínense uno en Melo diciendo que yo soy nacido en 33, o en Salto diciendo, mire, yo soy de Paysandú. Es decir, no hay una identidad local que defienda esas cosas. En San Carlos usted no haría un edificio al lado de la iglesia, ¿verdad? Bueno, y bueno, ¿por qué acá no tenemos una defensa de nuestro patrimonio? Dicen que no hay nada. Perfecto. Vamos a asumir que no hay nada. Me llama la atención, en 1947 hay un libro publicado en San Fernando Maldonado por un señor que se llamó Fernando Capurro, que era un arquitecto, que dijo que eso se podía restaurar fácilmente. Dijo, valorándolo en ese momento, que no se ha cambiado tanto en el momento actual. ¿Y quién era ese señor Fernando Capurro? Ese señor Fernando Capurro, con un historiador que era Horacio Redondo, con otros dos arquitectos que eran generales además, que eran militares y eran arquitectos de su vez, que era el general Alfredo Leomir, que después fue presidente de la República, y el general Alfredo Campos, que después fue ministro de Defensa Nacional, fueron los que hicieron la labor de restauración más grande en nuestro país. Fueron los que restauraron la Fortaleza del Cerro, fueron los que restauraron la Fortaleza de Santa Teresa y crearon el Parque Nacional de Santa Teresa, los que restauraron la Fortaleza de San Miguel, el Fuerte San Miguel, y los que restauraron la Posta del Chuy y el Tacuarí. Es decir, que tenía suficientes credenciales para eso. En nuestro país no se hizo esa comisión, la nombró el presidente Brun y después la siguió el presidente, varios presidentes, hasta incluso Terra, en la cual hizo esa obra de restauración que no se volvió a hacer en nuestro país, salvo en Colonia, ¿verdad? O sea, ahí hay un punto de desconocimiento del patrimonio, que eso es lo que usted plantea, ¿no? Perfecto. Segundo, si no hay nada, eso es un sitio histórico. ¿No tenemos otro lugar en Maldonado para construir un edificio que en ese lugar y sobre la playa? Es decir, parece algo, y además ahí seguramente está el polvorín, que tenía que estar muy próximo y enterrado además. Es decir, estamos hablando de hechos fundamentales, pero no nos asombremos. Es decir, estamos en una fase de desconocimiento de nuestra historia, por supuesto, ¿verdad? Es decir, cuando uno dice, bueno, muy bien, Artigas, así, no venderemos el rico patrimonio al bajo precio de la necesidad. Necesitamos tanto construir un edificio sobre la playa en un lugar histórico. Estamos tan necesitados de inversión económica como para eso, para que no tengamos otro lugar para hacerlo que en un lugar que está declarado Patrimonio Histórico Nacional. Piense usted haber esto restaurado con un cañón, tirando un cañonazo al mediodía, con una guardia, eso lo hacen, lo hacen en el Castillo del Morro de La Habana, no estamos inventando, lo hacen en Estados Unidos, lo hacen en Europa, es decir, recrear nuestra identidad y nuestra cosa. Yo sé que eso es un problema local, pero también hay un problema nacional, ¿verdad? Es decir, los conceptos de religión, de patria, están todos muy difumados, que son las ideas de la trascendencia del individuo. Nos asombramos que tenemos más suicidios que en Uruguay, en un lugar más que en ningún otro lado.
y en Maldonado particularmente, más que en otros lugares del Uruguay. ¿Y por qué? Porque no tenemos una idea de trascendencia. No tenemos idea de trascendencia, no tenemos idea de que somos individuos trascendentes a nuestra vida, ¿verdad? Es decir, por distintas vidas nos ha llegado la laicidad, por corrientes políticas, la negación de una vida trascendente por otras tendencias, y no tenemos una idea de que somos individuos con valores trascendentes a lo simplemente cotidiano de nuestra vida económica. Es decir, todos vienen acá a Maldonado, a Punta del Este, como si fuera la Meca de nuestro país, para lograr fines extemporáneos y cosas. Si no lo logramos, bueno, eso es un fracaso en nuestra vida. La gente de repente está en sus casas preguntándose, bueno, este hombre está defendiendo el patrimonio, se está preguntando a ver si es tan necesario construir un edificio en ese lugar que podría ser explotado turísticamente de una manera de preservar el patrimonio, de mostrar un poco la identidad y la historia del departamento de Maldonado y de lo que fue el Uruguay. ¿Y qué es lo que usted pretende? ¿Que esto se aborde en la Junta? ¿Que lo llamen? La Junta ya lo abordó y dio un permiso de construcción. Claro, pero ¿y ahora? Pues si no, sin aguardar, sin aguardar la autorización, no sin aguardar la autorización del Patrimonio Nacional y de la dinama del medio ambiente. Es decir, pero lo que quiero buscar y quiero llamar a la población de Maldonado a que se exprese en defensa de su patrimonio como un fin trascendente. ¿Y cómo se puede expresar la ciudadanía? Bueno, eso es lo que estoy tratando de motivar, que la gente conozca su pasado, conozca esto que está ignorado prácticamente. Pregúntale a los niños de la escuela. Bueno, si no saben por qué es el 18 de mayo, por qué es el 18 de julio, y por qué el 18 de julio se tiene que festejar en Maldonado, porque ahí se juró en la plaza de Maldonado la Constitución. ¿Verdad? Que antes ni siquiera se hacía eso, ¿verdad? Es decir, las fiestas eran en otro lugar del departamento. Pero eso que yo le digo, que hemos perdido los valores trascendentes, porque desde múltiples lugares se han tratado de opacar, ¿verdad? Es decir, y cuando nos preguntamos por qué se suicidan tantos acá, y porque no tienen una idea de trascendencia. Le buscan explicaciones psicológicas, sociológicas, de lo que fuera. No. Terminamos con nuestra vida porque no tenemos idea de que nuestra vida es trascendente. Muy bien, esto es trascender en la historia, tener un pasado histórico. En Europa, un individuo de una ciudad europea conoce más de la historia de su ciudad europea que de su Estado nacional, que de repente no es muy antiguo. Piense que la unidad italiana es más reciente que nuestra república, la unidad alemana es más reciente que nuestra república. ¿Verdad? Sin embargo, un individuo tiene una idea de su ciudad mucho mayor que la idea de que tiene de su país. Parece anacrónico, ¿verdad? Eso, pero hay una herencia que mantener, que ellos la tienen muy clara. Nosotros tenemos pocas cosas de una herencia de una ciudad que tiene más de 260 años en nuestro momento, que fue la segunda ciudad de nuestro país. Después de Montevideo, es la única ciudad que tenía cabildo, era Maldonado. Pero eso prácticamente lo desconoce la mayoría de la población. Ahora, también desconoce la historia nacional, por supuesto. Hay una responsabilidad enorme de los educadores, ¿verdad? O de los programas educativos, del tema educación en general, de que no se enseñan, yo no sé, capaz que en las escuelas de Maldonado hoy se está enseñando lo que es la batería del medio, lo que es la batería de la Aguada. Creo que no. ¿Usted conoce que los niños los lleven a conocer la Torre del Vigía o que los lleven a conocer? Bueno, sí hemos visto de repente algún paseo, pero no como una cuestión cuasi curricular como debería ser. Por supuesto. Porque estamos conociendo las raíces, nuestros antepasados y para comprender un poco lo que estamos viviendo. Los cargos docentes, no se olvide, que son nombrados a concurso a nivel nacional. Si usted es de Trinidad, ¿verdad? No va a tener a nadie que compita si es de Trinidad o si es de Tacuarembó por otro que compita, pero por acá, por Maldonado, vienen todos. Entonces, ¿qué idea tienen de la historia local como para enseñarla esa historia local? Allí no habría que hacer un retoquecito cual mecánico, un toquecito a esa pieza, decir, bueno, el docente que venga a Maldonado debe rendir, sí, no sé, un conocimiento general de lo que es la historia del departamento. Por supuesto. En fin. Ahora, como yo le estoy planteando esto, le estoy planteando de que la comunidad es la que se tiene, no un viejo
médico como yo retirado, se tiene que oponer a que políticos sin conciencia local tomen decisiones trascendentes sobre hechos o hitos históricos de nuestra zona. Es decir, póngale que no haya nada ahí, ponga que no haya nada, que es muy difícil, ¿verdad? Es decir, ese muro de cemento se hizo porque el temporal del 10 de julio de 1923, que fue una formidable sudestada, para que usted tenga una idea, el Devonier, que es un barco de 100 metros de lado, el que está en la playa de José Ignacio, ese lo puso en seco, un vapor belga, lo puso en seco en la playa de José Ignacio. Bueno, ese temporal golpeó la batería y el que había hecho una casa arriba le puso un muro de cemento armado, pero el muro de cemento armado reproduce exactamente la forma de la batería. O sea que detrás de ellos tiene que estar el muro de piedra. En caso que no hubiera nada, igual ese es un lugar donde es un sitio histórico. En este suelo pasó algo hace... Por supuesto, y que desde 1700, piense usted que desde 1770 hubo ahí construcciones militares para defender el embarcadero. O sea que, y que ahí hubo hechos históricos en pleno periodo artiguista. O sea que, a ver... Esto ya está hablado con Andrés de León, que es el encargado del patrimonio de la Intendencia de Maldonado. Sí, señor. ¿Y qué dice de León? Con la Comisión Nacional de Patrimonio. ¿Y qué dice? Bueno, esperemos la respuesta. Bien. No seamos negacionistas y decir, mire, no hay nada. No sabía, está bien, claro. No seamos negacionistas, pero fíjese que los ediles renovaron el pedido, prolongaron la cosa en espera de que se haga la autorización por la Comisión Nacional de Patrimonio. Pero lo que estoy buscando es que la gente de Maldonado asuma su personalidad y que haya un pensamiento que sea hostil a que las autoridades departamentales y nacionales tomen determinaciones sobre el patrimonio local, que ya está, desde el año 1984 está aceptado, porque si no, dentro de poco nos van a hacer una torre en el medio del Cuartel de Dragones, total. Todo está en decir, laissez-faire, laissez-passer, ¿no? Es decir, déjelo hacer. Es decir, ¿por qué no tenemos una idea de una personalidad y asumamos una personalidad local? Lo vamos a ver ahora en el censo. Esta es la segunda ciudad del departamento, del país, seguramente, compitiendo con la ciudad de la costa, ¿verdad? Bueno, muy bien. A ver, ¿qué personalidad tenemos para defender nuestro pasado? Está claro, doctor Escaso, ojalá que esto sea de recibo y que prontamente tengamos una respuesta a esto que usted ha planteado y a cuál es la posición de los gobernantes respecto al cuidado del patrimonio. Y no quiero que esto sea un problema político. Esto no es un problema político, esto es un problema de identidad local. Y piensen ustedes a ver si alguien edificaría sobre la Rambla de Piriápolis, o alguien edificaría sobre la playa de Piriápolis, o alguien edificaría en Mina. Tendríamos muchas cosas para corregir, ¿no? Porque más allá de que en tal lugar que se construye no haya nada histórico, pero se está construyendo en un lugar sensible desde el punto de vista medioambiental. Sobre la playa. Y tampoco tenemos sobre la playa. Absoluta responsabilidad en eso, ¿no? Doctor Escaso, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias. Un placer. Hacemos la pausa, 12:13 del mediodía, ya venimos.